Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Oramos a nuestro Dios en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Creemos, Señor, de que tu palabra es poder y autoridad, Señor amado. Y cada vez que la predicamos, Señor, su poder se glorifica. Su palabra obra, Señor, en los corazones. Su palabra hace, Señor, su trabajo para honra y gloria suya. En esta tarde ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos hemos reunido en este lugar para adorarte. Lo hemos hecho, Señor, con libertad. Lo hemos hecho con alegría, con agradecimiento. Hemos presentado ya nuestra ofrenda de alabanza delante de tu presencia, que creemos que ha llegado hasta su trono. Pero en esta tarde también, Señor, queremos oír tu voz. Lo que tu palabra, Señor, nos enseña. La instrucción divina, Señor, para nuestra vida. Glorifícate en cada uno de nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que estén, Señor, atentos, Padre, a tu voz, y podamos guardar lo que hoy esta tarde vayamos, Señor, a escuchar, para ponerlo por obra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Estaremos hablando bajo el tema exhortación a la unidad. Amén. Exhortación a la unidad. No tenga miedo cuando oye la palabra exhortación. Amén. Porque a veces no se conoce el concepto de esta palabra. Y muchas veces he escuchado frases: el hermano tiene el don de la exhortación. Y le decimos: ¿por qué, hermano? ¿Por qué piensa eso? Porque él le dice perros a los hermanos. Porque él le dice caballo, él le dice bestias. Eso no es tener el don de la exhortación. Amén. Siempre lo he dicho, eso es ser malcriado, irrespetuoso. El don de la exhortación, hermano, sí es un don que existe. Es dado por el Espíritu Santo. Amén. Pero exhortación no significa eso, hermano. Exhortación tiene que ver con un ruego, con una súplica. Tiene que ver con animar y alentar a alguien que haga algo que ha dejado de hacer. Amén. O que deje de hacer algo que no está correcto. Ese es el significado que encontramos de esa palabra. Animar, alentar con buenas palabras, hermano, con el deseo de que esta persona comience a practicar o a hacer algo que ha dejado de hacer. Claro, tiene que ser algo bueno, tiene que ser algo que es beneficioso para nuestra vida espiritual. O una exhortación también tiene que ver con animar a alguien a que deje de hacer algo. Amén. Que no es provechoso para su vida, que no es saludable para su vida espiritual. Ese es el significado de la exhortación. Exhortación a la unidad. Y es lo que el apóstol Pablo, en muchos de sus versículos, hermanos, él usa esta palabra
exhortar, que tiene que ver con ruego, tiene que ver con súplica. Él está suplicando a los hermanos en muchas de las iglesias a las que él escribe. Nosotros miramos que él es el que está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintio, y donde hay, hermanos, él ha sido informado acerca de muchas cosas que están pasando en la iglesia de Corintio. Claramente lo hemos leído. Él dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando. Y una de las cosas que estaba aconteciendo, de los primeros temas, o el primer tema que el apóstol trata con esta iglesia, es, hermanos, el de la unidad. Amén. El de la unidad. Él ha sido informado que la iglesia de Corintio no está caminando conforme, hermanos, a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide. A pesar de que Pablo da gracias a Dios por todos los dones espirituales que hay en la iglesia de Corintio, nosotros sabemos, después de estos capítulos, hermanos, el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, que era una iglesia dotada de dones, pero no sabían cómo manejarlos. No sabían cómo accionar, cómo, hermanos, vivir una vida agradable a nuestro Dios. Y Pablo es informado acerca de esto, y él escribe esta carta inspirado por el Espíritu de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios, hermano. Y él les exhorta primeramente en esta carta acerca de la unidad. Y él comienza diciendo en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras traducciones dice: os exhorto, os suplico, dice en otras traducciones. Amén. Os ruego pues, hermanos. Esa es una exhortación que él le da a no olvidar, hermanos, cómo debemos de andar el camino en el Señor. Amén. Una exhortación. Él nos está rogando, exhortando, suplicando como hermano, no con la autoridad de él como hombre, sino él está poniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo como autoridad máxima. Y él dice: os exhorto, os animo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que él usa una y otra vez en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 1. Él hace una amonestación similar a la iglesia de Éfeso y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Una vez más, esta es la exhortación: os animo, os aliento, os suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo y en todo, dice su palabra. Este es el ruego, esta es la exhortación a que guarden con solicitud, dice el apóstol. Amén. A que no descuiden la unidad del Espíritu. Y les está rogando a que anden como es digno del Señor. Les está exhortando a que caminen como el Señor quiere que caminemos, como Él lo ha establecido por medio de sus mandamientos. Amén. Que andemos, hermanos, en obediencia. Esta es la exhortación del apóstol Pablo. Os ruego. Una exhortación que está dando a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Éfeso. Y así encontramos muchos versículos en la Escritura. Pero en esta tarde él está tratando un tema en especial. Y el tema que está tratando, hermanos, es acerca de la unidad. La exhortación es acerca de la unidad. Él está diciendo: con la autoridad de Cristo, yo les exhorto, les animo a que hablen todos una misma cosa, está diciendo Pablo. Amén.
a que tengáis un mismo hablar, está diciendo, a que estén en un mismo acuerdo, a que todos digan lo mismo. El no estar en un acuerdo, hermanos, en lo que hablamos como cristianos, esto es un inicio, un principio de división. Amén. Es un principio, hermanos, que nos va a llevar a una división tarde o temprano. Cuando no estamos de acuerdo en lo que hablamos como iglesia del Señor. Pablo dice: os ruego que habléis todos una misma cosa. Es claro que el apóstol está haciendo referencia a hablar acerca de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. A hablar acerca de las cosas que conviene hablar como cristiano. Amén. Él a los efesios les exhorta y les dice que hay cosas que como cristianos, hermanos, no conviene ni aún mencionarlas entre vosotros. Pero también en nosotros encontramos que hay cosas de las cuales, hermanos, tenemos que tener un común acuerdo, de las cuales tenemos que hablar, de tener ese mismo lenguaje, por llamarlo así. En Efesios capítulo 4 verso 25, el apóstol exhorta y dice ahí: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad y cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Somos exhortados a hablar verdad, hermanos, a hablar una misma cosa. No podemos contradecirnos en nuestra manera de hablar. No podemos contradecirnos, hermanos, cuando decimos que somos nuevas criaturas, que somos un nuevo hombre en Cristo Jesús, y seguimos hablando como lo hacía el viejo hombre. Amén. Tenemos que hablar verdad. Al hablar verdad, hermanos, estamos nosotros de acuerdo a que somos nuevos en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Como hijos de Dios tenemos que hablar verdad entre nosotros. También encontramos en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 19. Mire lo que el apóstol dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra que vamos a hablar? Que vamos a hablar verdad, pero también dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Este es el lenguaje del cristiano, hermano. Amén. Este es el lenguaje del cristiano, hablando entre vosotros con salmos. Esto es una referencia clara a hablar entre nosotros lo que la palabra del Señor nos dice. A recordar, hermano, las promesas. A recordar, hermano, los mandamientos de nuestro Dios. A recordar las consecuencias que Dios ha revelado por medio de su palabra cuando no hay obediencia. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esto es lo que conviene hablar, que habléis todo una misma cosa. Como cristianos debemos de identificarnos por esto, hermano. Amén. Debemos de identificarnos, debemos de mantener ese mismo acuerdo entre nosotros. No debemos de tener unas conversaciones que no van de acuerdo con el nombre que nosotros tenemos, con el nombre de discípulo, con el nombre de seguidor de Cristo. Tenemos que hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que hablar entre nosotros, que esto sea, hermanos, una práctica entre nosotros. Recordar la palabra, hablar la palabra, preguntarnos por la palabra unos a otros, con el deseo de conocer, de aprender, de escudriñar, de saber qué es lo que Dios nos dice, hermanos, en su palabra. Os ruego, os exhorto a que habléis todo una misma
cosa, que no hayan contradicciones entre nosotros. Bueno, usted habla como cristiano, pero ¿por qué aquel dice que es cristiano y no? Usted habla, usted predica lo que la palabra del Señor dice, pero ¿por qué hay otros que predican lo que ellos creen, lo que ellos piensan? Habla todo una misma cosa, dice la Biblia. Esto tiene, hermanos, que ser todo lo que conviene, lo que nos beneficia a nuestras vidas espirituales. Palabras, hermanos, que no confundan al oyente. Palabras que no den de qué hablar, de qué murmurar aún más a los que nos oyen, sino que hablemos todo una misma cosa, que nos refiramos siempre a Dios con el mismo respeto, que hablemos siempre de Cristo con la misma pasión, que testifiquemos de su poder, hermanos, y su maravilla. Esto es válido. Eso es lo que Jesucristo le dijo a aquel hombre gadareno después de haberlo libertado. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y dile a tus familiares, háblale. Y este hombre dice que se fue a su ciudad y testificaba, hablaba de las maravillas que Dios había hecho con él. Debemos de hablar todos una misma cosa, que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado por medio de nuestras conversiones. Amén. También nosotros miramos, el apóstol dice, os ruego, os exhorto, dice que no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros divisiones. La división habla de una ruptura, hermano. La división habla de separar en partes algo, de cortar, de desmembrar un cuerpo. La división es lo opuesto a la unidad. Amén. Y nosotros encontramos, hermanos, que Pablo está haciendo uso de la palabra divisiones en plural. Él no está diciendo no haya entre vosotros división o una división. Él está haciendo uso de la palabra división en plural. Y al nosotros mirar o estudiar un poco más, hermanos, esta palabra, el significado, nos damos cuenta que en la palabra del Señor encontramos tres tipos de divisiones que se dan, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Tres tipos de divisiones. Probablemente hayan más, no tenemos el conocimiento tal vez hasta ahí, pero hemos visto claramente tres tipos de divisiones que se dan dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros, hermanos, las miremos en esta tarde. La primera división que nosotros encontramos son las divisiones preferenciales, hermanos, que nosotros conocemos. Las divisiones preferenciales donde dentro de la iglesia del Señor, hermanos, hay preferencia, hay partidos, hermanos, hay grupos de personas seleccionados siguiendo a un determinado a un determinado hombre, a un determinado mensajero, a un determinado predicador. Y esto se da dentro de la iglesia del Señor. Amén. Es lo que estaba aconteciendo en Corintio. Nosotros miramos el versículo 12. Aquí encontramos las divisiones preferenciales. Mire lo que estaba pasando. Pablo dice: he sido informado que hay entre vosotros contiendas, que hay divisiones, que hay desacuerdos entre vosotros. Quiero decir, dice Pablo, esto es de lo que yo he sido informado, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Amén. Estas son las divisiones preferenciales, las divisiones, hermanos, que se ven dentro de la iglesia del Señor, hablando en términos generales. Amén. También esto se mira, hermano, en las congregaciones locales, como lo somos nosotros, como lo es toda congregación en las diferentes ciudades. Divisiones preferenciales. Esto estaba pasando en Corintio.
había un grupo de gente que decía: yo soy de Pablo, yo pertenezco a Pablo. Para mí Pablo es mi predicador favorito, es mi maestro favorito. Yo no escucho a Apolo, yo no pierdo el tiempo con Cefa. Esto es lo que se estaba mirando. Grupos dentro de la iglesia, partidos, hermano, dentro de la iglesia. Pareciera que la iglesia de Cristo, hermano, fuera una política ya, donde hay diferentes partidos, donde hay diferentes tipos de opiniones. Pero nosotros miramos con atención lo que aquí estaba pasando. Toda esta gente, hermanos, estaban en contiendas, estaban en divisiones por esta causa. Cuando iba Pablo, un grupo se quedaba en su casa. Cuando era Cefas quien escribía, quien predicaba, ellos, hermanos, otro grupo se quedaba en su casa. Cuando lo hacía Apolos, hermanos, de igual manera. Claro, todos estos hombres eran hombres de Dios. Pablo, un ministro de Cristo, llamado por Cristo. Apolo dice que era un hombre elocuente, fervoroso en palabra. Cefas, hermanos, un hombre que tuvo el privilegio de estar con Cristo Jesús por 3 años y medio. Estos hombres eran hombres capacitados, pero no era culpa de ellos de que las personas estuvieran en división, sino era falta del conocimiento, falta de la madurez espiritual que había en sus vidas. Por esta razón habían, hermanos, las divisiones preferenciales, grupos dentro de la iglesia siguiendo, unos a Pablo, otros a Cefas, otros a Apolo y otros a Cristo. Encontramos también otra división, hermanos, que nosotros la conocemos como divisiones convivenciales. Divisiones convivenciales. Y eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 17. Esto tiene que ver, hermanos, con la convivencia entre hermanos. Tiene que ver con la comunión entre hermanos a la hora de compartir. La iglesia de Corintio tenía como costumbre de practicar, hermano, una cena cada vez que se reunían. Aparte de la cena del Señor, ellos llevaban para participar de una cena y convivir con los que allí se reunían, tener un momento de comunión, preparar sus corazones para tomar la cena del Señor. Posterior a esto, ellos habían sido enseñados de esa manera, pero vemos que esto con el tiempo, hermanos, se tornó en un desacuerdo. Dice Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, en el capítulo 11, verso 17, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo. Amén. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, por esta razón, dice Pablo, el congregarse se les es peor cosa. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Amén. Hay entre vosotros divisiones. ¿Y qué es la división que ellos tenían ahí? En el verso 19, en verso 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué dice Pablo? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Habían divisiones convivenciales. ¿Qué estaba pasando? Habían hombres que tenían dinero, tenían facultad de llevar una buena cena para la iglesia, pero al llegar allá, hermano, no la compartía con los necesitados, no la compartía con los esclavos que ahí se reunían en la iglesia de Corintio, no la compartía con los pobres, sino que los avergonzaban, los humillaban, los menospreciaban
y se comían su propia cena sin ningún remordimiento. Y esto era una división. Amén. Y es hasta el día de hoy una división, hermano. Una división. Pablo dice: en esto no los voy a alabar. En esto no les voy a decir que están haciendo lo mejor, porque no lo están haciendo. El menospreciar a los demás, el avergonzar a los demás no es bueno. No es de alabar, no es agradable ante los ojos de Dios. Esto, hermanos, es otro tipo de división que encontramos dentro de la iglesia de nuestro Dios. Pero encontramos otra división que, para mi punto de vista, hermanos, es más peligrosa que estas dos que hemos visto. Y es la división doctrinales, hermanos, o divisiones doctrinales dentro de la iglesia de nuestro Señor. Amén. Esto, hermanos, nos debe a nosotros de preocuparnos al mirar estas cosas que se dan, hermanos, en la palabra del Señor, y nos debe de servir como una advertencia a no descuidar la unidad en la doctrina. Nosotros miramos la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16. Nos habla acerca de estas personas donde hay divisiones doctrinales. Pablo escribe lo siguiente, capítulo 16 de Romanos, verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, una vez más la palabra os ruego, os exhorto, hermanos, les suplico que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, dice la palabra. Amén. Es una exhortación nuevamente, una súplica. Él está rogando porque sabe, hermanos, que es algo a lo cual cada uno de nosotros le debe de prestar atención. Las divisiones doctrinales es un peligro terrible para la iglesia de nuestro Señor, porque parte, porque desmembra, amén, porque divide, hermanos, el cuerpo de Cristo. Pablo dice: os ruego, os amonesto que os fijéis, que pongas atención, que no descuide a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Que no debemos, hermanos, de tolerar cuando alguien está doctrinalmente dividido, hermanos, de la doctrina verdadera. No debemos de tolerarlo. Cuando alguien está, hermanos, buscando hacer daño a la obra de nuestro Dios, esto no es saludable. Cuando en la iglesia del Señor se levantan diferentes tipos, hermanos, de pensamientos, de doctrinas erróneas, diciendo que para ser salvo hay que tener una práctica de tantas cosas, menospreciando así la fe en Cristo Jesús. Ellos dicen: no es suficiente. La iglesia primitiva pasó un caso como ellos, que tuvieron que tratar prontamente. En el capítulo 15 de Hechos dice que algunos que venían de Judea enseñaban, oiga esto, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé tuviesen, dice, una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos se dispusieron a tratar este asunto más a fondo. Habían hombres en el tiempo de la iglesia primitiva que para ellos no era suficiente el sacrificio de Cristo, no era suficiente la fe en el sacrificio de Cristo, sino que ellos decían: si no se circuncidan, entonces no pueden ser salvos de ninguna manera. Tienen que guardar la ley, tienen que seguir ofreciendo ciertas clases de ritos.
a los que la iglesia o los principales de la iglesia primitiva se reunieron, hermanos, y acordaron las cosas que iban a guardar, no para ser salvo, sino, hermanos, como una evidencia que ahora en Cristo podemos obedecer lo que el Señor nos manda. Os ruego que os fijéis en ellos. Doctrinas, hermanos, divisiones doctrinales. Pablo le escribe al apóstol, a Timoteo, perdón, le escribe a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta y le dice las siguientes palabras en el versículo 3: si alguno enseña otra cosa, oiga esto, y no se conforma a las sanas palabras, esto es sana doctrina, esto es sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona, dice Pablo, está envanecido, nada sabe y se delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra. Amén. El que enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Apártate de ellos, ellos son peligrosos, le dice Pablo a Timoteo. Son hombres que no tienen temor. Sus palabras, sus enseñanzas, lo único que causan son problemas, son disputas, son pleitos entre ellos. Apártate de los tales. Hermanos, las divisiones doctrinales son peligrosas dentro de la iglesia. El apóstol escribió a Tito y le dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tenlo por inmundo, tenlo por gentil, tenlo como una persona inconversa. Deséchalo, sácalo, porque va a hacer daño a la iglesia, porque es un peligro, porque va a arrastrar a otros hacia la falsedad, hacia la mentira. No podemos, hermanos, no debemos descuidar estas divisiones dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros encontramos en Judas capítulo 1, en el versículo 17, que habla acerca de estas personas, de estos hombres que causan divisiones. Y Judas escribe esto: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes os fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no se olviden de la doctrina, de la enseñanza que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo os dieron. Los que os decían en los postreros tiempos. Oiga la enseñanza: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, dice la Biblia. Amén. Estos son los que causan divisiones doctrinales, hermanos. Los que no tienen al Espíritu, los sensuales, los que son buenos para seducir a otras personas y encaminarlos al error. La palabra del Señor dice: fijaos en ellos. Amén. Fijaos, ponle atención. Esta es una división peligrosa dentro de la iglesia. Y no, hermanos, de que las otras divisiones no sean aprobadas por Dios, no. Ninguna división es aprobada por Dios en su palabra. Ni las divisiones preferenciales, ni los grupos dentro de la iglesia del Señor, ni las divisiones convivenciales que tienen que ver con la comunión entre hermanos, ni las divisiones doctrinales. Lo que sí es que la división doctrinal es mucho más peligrosa, es mucho más difícil de tratar. A veces, hermanos, es mucho más difícil de distinguir, amén, que las otras. Porque es fácil cuando
Hay divisiones preferenciales dentro de la iglesia local, hermano. Es fácil distinguir. Es fácil distinguirlo. ¿Cómo se hace? Las personas hablan más de el pastor David que de Cristo. Es sencillo. Amén. Cualquier duda, cualquier cosa, le llaman al pastor David. Pastor, ¿qué piensa usted de esto? No, ¿qué piensa Cristo? ¿Qué piensa la palabra? Pastor, ¿qué piensa lo que el hermano predicó? Pastor, ¿qué piensa lo que el maestro dijo? Es fácil, hermanos, cuando hay divisiones preferenciales. Cuando hay divisiones convivenciales, esto se nota, hermano. Usted va a ver siempre a los hermanos comiendo juntos en todos los convivios. Amén. Nunca se sientan con otra persona, incluso hasta la hora de congregarse. Amén. Se ponen de acuerdo en todo, hermano. Vienen vestidos hasta de la misma manera. Divisiones convivenciales. Amén. No se saludan, hermanos, unos con otros. Tienen sus hermanos preferidos. Saben a quienes van a saludar, a quienes. Eso ya lo traen desde sus casas. Pero estas cosas no son aprobadas dentro de la iglesia del Señor. No son aprobadas, hermano. No debe de pasar esto entre nosotros. Yo no estoy diciendo eso está pasando. Yo no estoy haciendo una afirmación de esto. Pero sí estoy advirtiendo, sí estoy diciendo por medio de la palabra que esto no es agradable, no es saludable para la iglesia del Señor. Ningún tipo de división es saludable para la iglesia de Cristo. Ningún tipo, hermano, de división. Todo esto tenemos que tenerlo en nuestra mente con el objetivo, hermanos, de que si yo me estoy desviando a formar grupos dentro de la iglesia, a seleccionar a mis hermanos, a mis hermanas, tenga el cuidado, sea advertido por Dios. Que si no lo está haciendo, hermanos, que se siga guardando, que siga haciendo como está. Amén. Que siga manteniendo la unidad en todas estas cosas y no la división. Encontramos nosotros, hermanos, en la palabra del Señor lo que el apóstol sigue exhortando. Os ruego que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con su pueblo. La unidad, hermanos, es el deseo, es uno de los deseos de Dios, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Pablo dice: yo les exhorto a que no hayan divisiones, les exhorto a que no permitan por ninguna razón esas cosas, a que no hayan grupo, a que no hayan preferencia, a que no hayan todas estas cosas en cuanto a doctrina. Antes, dice Pablo, mi exhortación, mi enfoque es que esté perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Esto es, hermano, lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que estemos perfectamente unidos. Esto habla de madurez, hermano. Unidos en pensamiento, dice Pablo, unidos en un mismo propósito, teniendo, hermanos, en mente una misma idea, un mismo objetivo, hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Que no estemos contendiendo entre nosotros mismos, que no nos estemos dejando atormentar por pensamientos contrarios. No, hermanos, que tengamos el mismo propósito
de saber que nos reunimos aquí con el mismo propósito, de saber de que cada uno de que predica en este lugar, predica con el mismo propósito de que la iglesia del Señor sea restaurada, sea limpiada, sea preparada para el encuentro con nuestro Señor, con el propósito de que la iglesia del Señor crezca en temor, en santidad, en reverencia cada día delante de nuestro Señor. Ese es el propósito que debemos de tener todos, hermanos, los que tomamos una parte dentro de la iglesia de Cristo. El propósito de fomentar hacia la unidad, no de dividir, no de separar, amén, sino, hermanos, en una misma mente, en un mismo propósito. Que nuestro propósito sea, hermanos, que ninguno de los que se congreguen en este lugar se pierdan. Amén. Que ninguno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, hermanos, todos seamos llevados con nuestro Señor en aquel día. Que tengamos ese objetivo en nuestra mente a la hora de nosotros enseñar la palabra, a la hora de enseñar cómo vivir, hermanos, la vida cristiana. Sean todos de una misma mente y de un mismo parecer. Encontramos, hermanos, que la unidad es algo importante dentro de la iglesia del Señor. Tan importante que nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos, oró por nosotros también, los que habían de creer, para que se mantenieran en unidad, hermanos, durante su tiempo en esta tierra. En San Juan capítulo 17, nosotros miramos la oración de Cristo. Antes de ascender a los cielos, Él no pasó por alto la importancia de la unidad. Y Él en su oración recuerda o les hace ver a sus discípulos acerca de la perfecta unidad que había con Él y su Padre. Una unidad, hermanos, donde siempre hubo un acuerdo, donde siempre hubo obediencia al Padre. Y Jesucristo recuerda esto en el versículo 20, después de haber orado por los discípulos que estaban con Él en ese momento. Él dice: mas no ruego solamente por estos, por los 12, sino también, Padre, ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es, hermano, nosotros. Eso somos usted y yo, que hemos creído en Cristo por la palabra que fue inspirada, que les fue revelada a estos hombres. Eso somos nosotros. Jesucristo dijo: ruego por ellos, ruego por los que hoy en esta tarde estamos en este lugar. Amén. Ruego por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué el ruego? ¿Cuál es la petición? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice la palabra. Jesucristo está rogando por la unidad de la iglesia, hermano, por la unidad de los que habían de creer en Él. Su oración, hermanos, ha llegado hasta nosotros, hasta nuestro tiempo, hasta nuestra generación. Él oró para que nosotros como iglesia en el siglo XXI seamos uno, permanezcamos perfectamente unidos como Él y el Padre, dice la Biblia, en acuerdo, hermano, en sometimiento uno al otro. Amén. Esa es la unidad y por la que Cristo oró. Es de vital importancia la unidad dentro de la iglesia de nuestro Señor, hermano. La iglesia primitiva es un ejemplo de unidad. Nosotros encontramos cantidad de ejemplos dentro de la iglesia primitiva. Recordemos que dentro de ellos estaban aquellos por los que Cristo había orado directamente.
para que también ellos fueran uno. Ellos enseñaron acerca de esto, acerca de la unidad. Y desde el momento en que Jesucristo ascendió, ellos permanecieron unidos. La Biblia dice que había un grupo como de 120 personas que estaban unidos en el aposento alto, donde Cristo les había mandado que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban ahí. El capítulo 1 de Hechos, en el versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia, esperando la promesa del Padre. En el capítulo 2, verso 46, dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había unidad, hermanos, en la oración. Había unidad en cuanto a la obediencia. Había unidad en cuanto a la comunión con sus hermanos. La unidad es importante dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que ellos, hermanos, unánimes oraban. Capítulo 4, verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, orando para que el Señor nos invistiera de su poder. En el capítulo 5, verso 12 de Hechos, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y el pueblo, dice, y en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La unidad, hermano, es importante dentro de la iglesia de Cristo. Pablo dice: os ruego que no haya entre vosotros divisiones, sino, dice Pablo, antes de estar dividido, antes de fomentar la división, antes de mantener contienda, dice, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón, en un mismo parecer. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que es una exhortación que encontramos a lo largo de toda la Escritura. La unidad, hermanos, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Roma y les dice, hermano, las siguientes palabras. En el capítulo 12, verso 16, dice Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. No altivos, sino asociándonos con los humildes. Mantengan la unidad, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Mantengan la unidad, hermanos. En 2 de Corintios, Él les exhorta en el capítulo 13 y les dice las siguientes palabras en el verso 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y viví en paz, dice la Biblia. Cuando no hay esta unidad, hermanos, también no hay paz en nuestros corazones. Cuando hay contiendas, cuando hay pleitos dentro de la iglesia del Señor, hermanos, no hay paz en nuestras vidas. Pablo dice esto: sed de un mismo sentir y vivid en paz. Amén. Vivid en paz. Yo no quiero que vivan en pleitos. Yo no quiero que vivan en contiendas. Para eso, hermanos, allá está el mundo. El mundo está viviendo así. Ellos se están contendiendo, ellos están peleando día con día. Ellos están divididos. No tenemos que traer todas esas prácticas, esos deseos, todas esas cosas deben de ser desechadas de entre nosotros, hermanos. Y entre nosotros día con día debemos de fomentar la unidad, la unidad. Amén. De unirnos, hermanos. De convivir. De tener, hermanos, en nosotros esa buena disposición de poder, hermanos, mantener la unidad en nuestros corazones. Pablo dice: sean de un mismo sentir y vivan en paz. Cuando no hay un mismo sentir, hermanos,
pleito tras pleito, contienda tras contienda, disensión tras disensión. Mire, hay iglesias locales, hermano. Hay iglesias locales que tienen serios problemas con la división y no se tratan, hermano, estos asuntos. Se pasan por alto. Pero no debe de ser así, hermano. Porque el enemigo toma ventaja en todo esto. El enemigo confunde, el enemigo, hermanos, engaña cuando todas estas cosas se están dando. Necesitamos, hermanos, nosotros como remanente en este lugar y todo el que me está oyendo como iglesia de Cristo Jesús, necesitamos participar más para que la iglesia de Cristo se mantenga en unidad. Necesitamos, hermano, poner de nuestra parte, esforzarnos para trabajar más en esas áreas que han sido descuidadas, para que tengamos, hermanos, un buen testimonio de lo que Jesucristo dijo, para que crean que tú me has enviado. Una unidad, hermanos, una perfecta unidad, o una unidad sólida, da testimonio de que somos discípulos de Cristo Jesús. Que somos discípulos de Cristo Jesús. Cuando hay pleito, eso, hermanos, es una deshonra para el nombre de Dios. Mira cómo se pelean y son cristianos. Usted ha visto cuántos videos circulando en las redes sociales, hermano. Qué vergonzoso, qué vergonzoso. Peleándose en pleno servicio, hermano, en pleno culto, que supuestamente el servicio es así. El servicio, el culto es, hermanos, para honrar, para adorar a Dios, para estudiar su palabra. Pero ellos terminan peleándose, insultándose, gritándose unos con otros, y además de esto lo graban y lo publican al mundo. Y cuánta gente diciendo: por eso yo no pertenezco a una iglesia, porque son hipócritas, porque están como animales peleándose, mordiéndose unos con otros. Ese es lo que el mundo mira, hermano, en nosotros. Pero cuando nosotros participamos, nos esforzamos en mantener la unidad, podemos dar testimonio, hermano. Podemos dar testimonio de que Cristo ha obrado en nuestras vidas. Podemos tener paz en nuestros corazones. Filipenses capítulo 2 verso 2, Pablo dice: completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Así dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Primera de Pedro capítulo 3 verso 8. El apóstol, después de hacer una serie de exhortaciones, dice de la siguiente manera. Él dice: finalmente, después de todo, hermano, después de todo lo que les he dicho, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Amén. Finalmente, después de todas las exhortaciones que les he dado, después de que les he dicho que tienen que vivir en santidad porque el Dios a quien servimos es santo, dice Pedro: sean todos de un mismo sentir. Porque la división, hermanos, afecta a la santidad en la vida del cristiano. Amén. Se presta para otros pecados. Se presta, hermanos, para tantas cosas. Por eso la palabra del Señor nos manda a que estemos unidos. Debemos de permanecer unidos, hermano. Debemos de permanecer unidos. De esta manera, en todos los aspectos que la palabra del Señor nos enseña. Alguien pueda preguntar: ¿por qué debemos de permanecer unidos? Bueno, la palabra del Señor nos responde que estar unidos, hermanos, es bueno. Que donde hay unidad, dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mire que son dos cosas diferentes. Esta tarde estamos juntos en este lugar, pero puede ser que no haya armonía entre nosotros. Amén. Puede ser.
Y dice el salmista: mira cuán bueno y cuán delicioso es. No es solo bueno, sino también delicioso estar los hermanos juntos y en armonía, en unidad, en comunión. Y lo compara el salmista, dice: es como el buen óleo, como el mejor aceite, como el aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes. Amén. Como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón, dice el salmista. Amén. Que desciende sobre los montes de Sión. Algo apreciado, hermano. El agua, eso que despedía el monte de Sión hacia los otros montes, era algo que se apreciaba. Era algo de valor en aquel tiempo. De la misma manera, dice el salmista, es la unidad, es la armonía entre hermanos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad está la bendición de Dios, hermano. Donde hay unidad, el nombre de Dios es glorificando, salvando vida, dando vida, obrando, hermanos, a favor de sus hijos. La unidad es importante. ¿Por qué debemos de permanecer unidos? Porque esto es bueno delante de Dios. Porque donde hay unidad hay bendición y vida eterna. ¿Por qué debemos de permanecer unidos? Porque un reino y una casa dividida contra sí no puede permanecer. Es cuestión de tiempo para que eso se termine. Encontramos en la Biblia, en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nosotros miramos allí en el versículo 24 lo que Jesucristo dice. Él estaba siendo acusado por los fariseos de que él echaba fuera demonios por Satanás mismo. Jesucristo los confronta en Marcos capítulo 3 verso 24 y les dice de la siguiente manera. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Amén. Ningún reino, ninguna casa, nada puede permanecer si no hay unidad. Sea un reino terrenal o sea un reino espiritual. Amén. No hay, hermanos, no pueden permanecer si no hay unidad. Es cuestión de días, de tiempo. Cuando hay desacuerdos, cuando hay divisiones, hermanos, tarde o temprano se va a destruir. Tarde o temprano. Por eso es importante recordar lo que Pablo dijo: fijaos, hermanos, fijaos. Acordémoslo de nuestros hermanos españoles. Fijaos. Amén. Acordémoslo de ellos. Tened cuidado. Presten atención a eso. Si una iglesia, hermanos, está pasando por estas cosas, si no prestan atención a eso, hermanos, Satanás los va a destruir. Porque la Biblia nos dice que el reino de Satanás no está dividido. Satanás está unido con todos sus demonios para hacer la guerra, hermanos, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que la iglesia del Señor está contendiendo, está en pleitos, está en tantas divisiones, hermano? Y nuestro enemigo, nuestro adversario, está unido para pelear contra nosotros. Amén. ¿Cómo vamos a prevalecer? ¿Cómo vamos a permanecer así? Tenemos que, hermanos, estar viviendo en la unidad. ¿Por qué debemos de estar unidos? Porque pertenecemos a Cristo y Él no está dividido, hermano. Esto es lo que Pablo dice. Ustedes dicen que pertenecen a Cefas, a Pablo, a Apolos. Otros que son más espirituales dicen: yo solo a Cristo. Pero Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Acaso el cuerpo de Cristo está repartido en grupos? ¿Acaso Cristo ha hecho selección entre vosotros? No, hermanos, en Él no hay acepción de personas, dice la Biblia. En Él no hay partidos, hermanos. En Él no hay preferencia. Ante los ojos de Él, hermanos, todos somos vistos de igual manera. ¿Está dividido Cristo? No. Cristo no está dividido. Pablo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 23, dice: vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, dice la palabra de nuestro Señor. Encontramos también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, lo que Pablo dice, hermanos, en cuanto a que Cristo no está dividido, o el cuerpo de Cristo no está dividido. Pablo dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice. Aunque somos muchos miembros, hermano, aunque somos de diferente nacionalidad, aunque tenemos una cultura diferente, pero si hemos puesto la fe en Cristo Jesús para salvación, hemos venido a ser parte, a formar parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido unidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es en el cuerpo de Cristo. Hemos sido unidos en Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, dice la Biblia. Amén. Todos, hermanos, pertenecemos, los que han puesto la fe en Cristo pertenecen al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido. No está dividido, hermano. Cristo no está dividido. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos de permanecer unidos como hermanos. Unidos, hermanos, en todo, en todo. Unidos como Él quiere que vivamos como cristianos, porque Él no está dividido. No podemos, hermanos, permitir estas cosas dentro de la iglesia del Señor. Debemos de mantener, de conservar, de guardar, de estar solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del Espíritu. Que nada nos engañe. Cuando venga ese pensamiento de querer, hermanos, causar división, de querer ser mejor, de querer formar grupo dentro de la iglesia, de querer seleccionar a su hermano, reprenda toda obra de la carne, sométase a la voluntad del Espíritu y que el Espíritu Santo lo guíe a la unidad. Amén. Eche fuera todo ese deseo, no le dé cabida. Esa es una obra de la carne que se va a querer manifestar en nosotros, pero tiene que estar sujeta, dominada por el poder del Espíritu que hay en nuestras vidas, por el poder del Espíritu que se nos ha sido dado. Mantengamos la unidad, trabajemos por la unidad cada día, hermano. Cada día trabajemos por la unidad. En este grupo pequeño que somos, trabajemos por permanecer unidos, hermano. Y vamos a ver el poder de Dios manifestarse. Cuando nos reunamos en este lugar, nos unimos en oración, nos unimos en alabanza, nos unimos a escuchar la palabra con el mismo deseo que Dios nos hable, que la palabra de Dios nos transforme, nos capacite, nos guíe, hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el crecimiento en nuestra familia. Vamos a ver el crecimiento en nuestros jóvenes. Vamos a ver el crecimiento en nuestros hijos cuando no haya división entre nosotros. Pero cuando como iglesia o como familia estamos divididos y la familia Marquina está hablando de la familia Fuente, los hijos están escuchando. Los hijos están también, hermanos, ya haciendo su selección. Ya también sus hijos están aportando. Tenemos que trabajar en la unidad. Sé que no va a ser fácil muchas veces, pero tenemos que trabajar en la unidad.
No estamos aquí para matarnos unos con otros. No estamos aquí para pisotearnos unos con otros. No estamos aquí, hermanos, para eso. Estamos aquí para ayudarnos, para restaurarnos, para animarnos a seguir adelante, para animarnos a separarnos del pecado y vivir una vida en obediencia a nuestro Dios. Lo necesitamos cada día, no olvidar esto, mantener la importancia de la unidad dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios cuando un hermano enferme, toda la iglesia unida orando, pidiéndole a Dios misericordia. La Biblia dice que Él es soberano. La Biblia también dice que Él es misericordioso y que Él se compadece de las necesidades de los suyos. Pero tenemos que permanecer unidos, no mirar la petición. Si no, este hermano, por él no oro, está bien que esté pasando esto. No, unirnos, hermanos, en todo, y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios obrando y restaurando más familias. Vamos a ser testimonio para muchas personas fuera de este lugar, hermanos, de que Dios puede hacer esa obra en nuestros corazones. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Dios. Le damos gracias porque por medio de la fe en Cristo hemos venido a formar parte de este cuerpo. Hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Conservemos, hermanos. Demos testimonios de que esa unidad con Cristo es real. Él nunca se dividió de su Padre. Él nunca contendió con su Padre. Siempre vivió en obediencia. Él dijo en una ocasión: mi Padre hasta hoy está conmigo. No me ha dejado, porque he hecho todo lo que a Él le agrada. Armémonos de ese mismo pensamiento como iglesia. Armémonos de ese mismo pensamiento que Cristo. Y caminemos, hermanos, agradando a Dios en todo. Agradando a Dios en todo. Manteniendo el buen testimonio. Manteniendo siempre, hermanos, el nombre de Dios en alto. Conservando esta unidad en Cristo Jesús. Que el enemigo no nos engañe por nada. Que las obras de la carne no tomen fuerza en nosotros de tal manera de que volvamos a ser dominados por ellas. Sometámonos al Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe cada día. Él nos va a guiar a mantener, a conservar esa unidad, a doler los unos por otros, a orar los unos por los otros, a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. El Espíritu de Dios nos va a llevar a restaurar al caído, nos va a llevar a amonestar en mansedumbre al que se ha extraviado de la verdad. Que el Señor nos ayude para que como iglesia local trabajemos cada día más y más en la unidad en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, iglesia, para que seamos testimonios donde quiera que vayamos, para guardar la doctrina de Cristo y que nada ni nadie pueda trastornar la verdad del Evangelio. Que el Señor nos ayude
a mantener esta unidad como iglesia, a seguir creciendo, a seguirla practicando día con día, para que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, te damos gracias.